Buenas noches, mi nombre es Glenda Gaitán, estudiante de Psicología de la materia en Neurociencia. En esta oportunidad vamos a hablar de la morfología del cráneo. El cráneo es la estructura de huesos que se encarga de cubrir y proteger el encéfalo, que es el conjunto de varios órganos y estructuras que incluyen el sistema nervioso, como el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cráneo está constituido por 8 huesos, 2 parietales, 2 temporales, uno frontal, uno occipital, uno esfenoides y ectemoides. Estos huesos al articularse entre sí conforman un conjunto de estructura craneal de forma ovoidal, lo que determina un polo anterior frontal más estrecho y un polo posterior occipital más ancho. La parte superior del cráneo se ve relacionada con el cuero cabelludo, se denomina calvaria. El segmento inferior, llamado base craneal, se encuentra articulado con los huesos de la cara de la parte anterior a la columna vertebral. Hablando de columna vertebral, la columna vertebral es la anatomía de la columna vertebral. La columna vertebral está formada por huesos, músculos, tendones, nervios y otros tejidos que se extienden desde la base del cráneo, cerca del comienzo de la médula espinal a la altura del clivus, hasta el coxis, que es el hueso coxígeo. Las vértebras, que son los huesos de la columna, forman la región cervical de la C1 a la C7, la región torácica, que es de la T1 a la T12, y la región lumbar, que es de la L1 a la L5. La región sacra, que es de la S1 a la S5, y el coxis. Entre cada vértebra hay un disco que separa las siguientes vértebras que rodean y protegen la médula espinal. La médula espinal se divide en segmentos y cada segmento tiene un par de nervios que envían el mensaje entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Hay muchos nervios raquídeos que continúan más allá del cono modular, parte inferior de la médula espinal, que es el conjunto de nervios que que es bien llamada como la cola de caballo. Tenemos el cerebro. El cerebro es sin duda el órgano más complejo de nuestro cuerpo y está implicado en todas las funciones y tareas que llevamos a cabo día tras día, que nos mantienen estar vivos. Y que este solo sirve para pensar, y es que este no solo sirve para pensar, razonar o hablar, también para cosas tan básicas como lo hacemos día a día, que es respirar, parpadear, así como para soñar y para emocionarnos. Este artículo analiza cómo es y cómo funciona nuestro cerebro. ¿Cómo funciona? A través de los sentidos, el cerebro recibe un flujo enorme de información que nos rodea, lo procesa y hace que cobre significado, organiza y controla el movimiento. Además de las funciones del cerebro, también está regular la temperatura corporal, la circulación sanguínea, la respiración y la digestión. El cerebro adulto pesa entre 1.300 y 1.400 gramos, conteniendo unos 100 millones de neuronas y una cantidad mucho mayor de sinapsis que permiten la conexión entre neuronas. Cuando tomamos decisiones y experimentamos emociones, el cerebro produce una complicada mezcla de procesos químicos y eléctricos. También tenemos el tálamo y el hipotálamo. El tálamo se podría decir que se encuentra en uno de los más profundos del encéfalo, justo por encima del tallo encefálico y cerca de los ganglios basales. Cumple con la función de estación de relevo, y entre estas la integración sináptica para un primer procesamiento de señales sensoriales. En su trayectoria hacia la corteza cerebral realiza una labor cribado de señales insignificantes y dirige con impulsores sensoriales la importancia de las áreas de la corteza sensorial. El hipotálamo, su posición es, como el nombre lo indica, inferior a la del tálamo y algo más adelantada. Es una colección de núcleos específicos de sus fibras nerviosas. Es un centro de integración de varias y muy importantes funciones de regulación, de homeostática del organismo y del vínculo. Funcionalmente
del sistema nervioso autónomo con el sistema endocrino. Tenemos el tallo encefálico, el tronco, o también llamado como tronco encefálico o tronco cerebral. Está formado por el mesencéfalo, la protuberancia anular o troncoencefálico y el bulbo raquídeo, también llamado como médula oblongada. En la mayor ruta de la comunicación del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos también controlan varias funciones, como son la respiración, la regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido. Formado por sustancia gris y blanca. La sustancia gris forma núcleos dentro de la sustancia blanca que se pueden subdividir en tres tipos. Centros segmentarios que representan el origen real de los pares craneales, los núcleos del tronco que incluyen relevos de vías sensitivas, origen de vías de asociación del tronco cerebral y origen de vías motores involuntarias, la vía experimental. Y como última, formación de sustancia reticular. Tenemos por otra parte el cerebelo. El cerebelo es una región del encéfalo cuya función principal es integrar las vías sensitivas y las vías motores. Existe una gran cantidad de nervios que conectan el cerebro con otras estructuras encefálicas y con la médula espinal. El cerebelo integra toda la información recibida para precisar y controlar las órdenes de la corteza cerebral vía el aparato locomotor a través de las vías motoras, en el cual el regulador de temblor fisiológico. Por ello, las lesiones del nivel cerebral no suelen causar parálisis, pero sí desórdenes relacionados con la ejecución de los movimientos precisos, mantener el equilibrio, la postura y el aprendizaje. Los primeros estudios realizados fisiólogos en el siglo XXVIII indicaban que aquellos pacientes con daño cerebral mostraban problemas de coordinación motora y movimiento. Durante el siglo XIX comenzaron a realizarse los primeros experimentos funcionales causando lesiones o ablandaciones cerebrales en animales. Por otra parte, tenemos la médula espinal y nervios raquídeos. La médula espinal comienza en la base del cerebro, recorre la columna cervical y dorsal y finaliza en la parte baja de la columna dorsal. Por lo tanto, la lesión o el daño en la médula espinal puede acompañarse con un traumatismo o con una enfermedad de la columna dorsal. Los nervios raquídeos son aquellos que se prolongan desde la médula espinal y atraviesan los músculos vertebrales para distribuirse en las zonas del cuerpo. Un nervio espinal es un nervio mixto que transporta señales motoras, sensoriales y automáticas entre la médula espinal y el cuerpo. Tenemos los pares craneales, tenemos aquí la explicación del 1, del 2, 3, 4, 6 y 8. ¿Sí? El 1 es el par craneal, nervio olfatorio, que es un nervio sensorial encargado de transmitir los estímulos olfativos desde la nariz hasta el cerebro. El nervio óptico, que es el par craneal 2, que se encarga de conducir los estímulos visuales desde el ojo hasta el cerebro. Tenemos el par craneal 3, que es el nervio oculomotor, también conocido como nervio motor ocular común. Controla el movimiento ocular y también es responsable del tamaño de la pupila. Y luego tenemos el par craneal 4, que es el nervio troclear o patético, que es un nervio con la función motora, que es un nervio con funciones motoras y somáticas, que están conectados con el músculo oblicuo superior del ojo, pudiendo hacer que rote y que se separe el glóbulo ocular. Tenemos el par craneal 6, que es el nervio adducens, también conocido como nervio craneal motor ocular externo, que es el par craneal motor responsable de transmitir los estímulos motrices del músculo recto externo del ojo y por lo tanto permite que el ojo se pueda mover hacia el lado contrario de donde estemos situada la nariz. Tenemos el par craneal 8, que es el nervio vestibulocloniar,
que es un nervio craneal considerado sensorial, que se conoce también como el par craneal del nervio auditivo y vestibular, conformado así por vestíbulo coclear. Es el responsable del equilibrio y la orientación en el espacio y la función auditiva. Tenemos el par craneal 5, que es el nervio trigémino, que es un nervio considerado mixto, sensitivo, sensorial y motor, siendo el mayor tamaño de todos los nervios craneales. Su función es llevar la información sensitiva a la cara y conducir la información a los músculos. Tenemos el par craneal 7, que es el nervio facial. Es otro nervio considerado mixto, ya que consta de varias fibras nerviosas y que se realizan diferentes funciones, como mandar órdenes a los músculos de la cara para poder crear expresiones faciales, y también enviar señales a las glándulas salivales y lagrimales. Luego tenemos el nervio craneal 9, que se llama glosofaringeo. Es un nervio cuya influencia reside en la lengua y la faringe. Recoge la información de las papilas gustativas. Tenemos el nervio craneal 10, que es el nervio vago, también conocido como nervio neumogástrico. Nace del bulbo raquídeo e inverna en la faringe, el estómago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el estómago y el hígado. Al igual que el nervio anterior, influye la acción de tragar, pero también de mandar información y transmitir señales a nuestro sistema autónomo. Tenemos el par craneal 11, que es el nervio accesorio. Este par craneal es denominado a su vez como el nervio espinal. Es un nervio motor que se podía entender como uno de los más puros. Se encarga del movimiento para su intervención del músculo esternomascloideo y produce esta información la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto del tiempo que tenemos inclinada hacia su lado. Por último tenemos el par craneal 12, que es el hipogloso. Se trata de un nervio motor, al igual que el anterior glosofaringeo, intervienen en la musculatura de la lengua y la acción de tragar. También podemos dar una breve definición del sistema autónomo. El sistema autónomo nervioso vegetativo, o también llamado neurovegetativo o involuntario, regula y coordina las funciones que son involuntarias, inconscientes y automáticas. Los centros superiores del sistema nervioso autónomo se localizan en la parte lateral gris de la médula espinal, en el bulbo raquídeo y el hipotálamo, y de ellos surgen los nervios que llegan hasta los distintos órganos. Se divide en dos el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. Las funciones de uno y del otro son antagónicas, logrando así un balance funcional que tiende a mantener la homeostasis corporal. El sistema nervioso simpático se encarga de activar la mayor parte de los órganos del cuerpo para que trabajen de forma más intensa, y el sistema nervioso parasimpático relaja la actividad de la mayoría de los órganos menos relacionados con la digestión. Tenemos también el desarrollo del sistema embrionario. Durante el desarrollo embrionario del ser humano en el vientre materno, este desarrolla una gran parte de su anatomía final durante la gestación. Este proceso de formación del sistema nervioso no ocurre de forma repentina, sino que a lo largo de una gestación van apareciendo diferentes estructuras que van configurando el sistema nervioso del individuo. En este artículo se expondrá cómo las distintas estructuras que componen el sistema nervioso humano se desarrollan en el vientre materno durante el periodo de gestación, como es dicho proceso y cómo inicia el proceso y cómo finaliza antes del momento en que sale del vientre materno para llevar a cabo una vida autónoma. Como se puede apreciar a lo largo del texto, el desarrollo del sistema nervioso va siguiendo una serie de pasos claros que se necesitan para poder ser una persona viable. Los primeros meses son cruciales porque en ellos salen los crecimientos principales, el tubo neutral y las respectivas segmentos, para las distintas partes del sistema nervioso que le permiten hacer movimientos corporales más o menos complejos, como la regulación hormonal o la captación de sentidos. Las anomalías que puedan producirse durante el desarrollo pueden condicionar la futura vida autónoma del individuo
una vez que salga